contar porque es algo que está de moda acá en Guatemala, pero tristemente no está de moda porque lo entiendan, está de moda porque se ha vuelto un populismo con tal de engañar el corazón o la mente de las masas. Hablemos de corrupción, repita, corrupción. Cuando nosotros vemos, hermano, corrupción, la palabra corrupción dice en la diccionario de la Real Academia, hay varias definiciones. Una de ellas dice acción y efecto de corromper o corromperse, ¿sí? Deterioro, mire, este me gusta un poco más, el otro, un concepto número 2, deterioro de valores, ¿sí? Deterioro de valores, deterioro de usos o deterioro de costumbres, ¿sí? Mire. Entonces cuando vemos esto, y también hay otro tercer concepto, definición, ¿verdad? Enfocado a lo que nosotros creo que tenemos un poquito ahorita. Dice, en las organizaciones, especialmente en deterioro de valores, costumbres o efecto de corromperse, especialmente en las públicas, prácticas consistentes en utilización indebida o ilícito de funciones de aquellas en provecho de gestores. Mire, va. Entonces cuando hablamos nosotros de corrupción, mis amados hermanos, tenemos que ir a la palabra. Fíjese pues, porque es bien importante que entendamos que la palabra de Dios es la que nos va a hacer entender lo que el mundo está viviendo, ¿sí? Y el mundo, hermano, el mundo vive en constante corrupción. Fíjese pues, por eso es bien importante que entendamos a través de la palabra y no a través de demagogia o a través de políticos, ¿sí? Porque los políticos, mi hermano, engañan a las masas para utilizarlas. Pero la palabra de Dios nos da entendimiento para que veamos lo que la Biblia dice. Entonces, hermano, cuando usted va a la palabra de Dios, usted va a encontrar que ya de por sí la naturaleza caída del hombre es corrupta. Repita conmigo, naturaleza corrupta. O sea, nuestra naturaleza ya es corrupta. Por eso la palabra dice que cuando Cristo venga, cuando resucitemos nuevamente con Él, cuando estemos en su presencia, hermano, se nos va a entregar un cuerpo, ¿qué? Incorruptible. O sea, nosotros tenemos, hermano, ya de por sí hay corrupción en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, hablar de corrupción en esta etapa, hermano, es bien interesante porque las sociedades a nivel mundial hablan de corrupción con tal de manipular la mentalidad de las personas, ¿sí? Y cuando vámonos un poco a la política, porque yo quiero que entendamos a través de la palabra, para que la gente que nos ve, por ejemplo, hay gente que nos ve en las redes, gente que nos ve en los medios estos, YouTube, gente que nos ve en los diferentes canales, hermano, yo le voy a decir una cosa, la corrupción no la va a poder quitar nadie, ¿sí? De una vez se lo digo, la corrupción no la pudo quitar Jesús hace 2000 años. ¿Sabía usted que hace 2000 años cuando Cristo vino, los judíos no recibieron a Jesús? ¿Por qué cree que no lo recibieron? Porque el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano. Y el imperio romano ejercía el sistema político y el sistema económico de aquel tiempo. Por eso se recuerda usted, y lo hemos hablado cuando Jesús vinieron los fariseos, y ahorita vamos a hablar, hermano, no, si la corrupción está metido, ¿de qué ratos? ¿Usted cree que un político le va a quitar la corrupción? No, hombre, no se deje engañar. Y con esto no le estoy diciendo entonces que vote por todos los corruptos, no estoy hablando de eso. Lo que le quiero decir es que no nos hagamos ideas fantasiosas, pues, cuentos de hadas, cuentos de la Blancanieves y los 7 enanitos, y que vivieron felices por siempre. Por eso usted y yo tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios y tenemos que practicar la palabra, hermano, para dar frutos verdaderos. Entonces, hace 2000 años vinieron los fariseos, los saduceos y quisieron tentar a Jesús porque había un sistema, lo hemos hablado, había un sistema político, había un sistema económico que gobernaba en aquel tiempo el imperio romano. Luego hubieron otros imperios, ¿verdad? Y resulta que le trajeron una moneda y le hicieron una pregunta a Jesús. Le dijeron, mira Jesús, ¿es lícito que demos impuesto? Y Jesús se las sabía todas, ¿verdad? Entonces se le quedan viendo y Jesús le dicen, ustedes me quieren tentar. O sea, en pocas palabras, ustedes me quieren echar de cabeza.
Porque si él hubiera dicho, no, no es lícito dar impuestos porque somos hijos de Dios, ahí mismo lo agarran a patadas y lo apalean y se lo llevan. Pero Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces mire, pues había un sistema político ya en ese momento, ¿sí? Y había un sistema que estaba funcionando. Entonces los judíos, cuando vieron que Jesús, mire pues, ¿cómo le explico esto? Es que los judíos pensaron que Jesús iba a entrar en caballo blanco, se iba a bajar, iba a pararse en la ONU, que por eso es la característica que va a tener el anticristo. Iba a traer paz, iba a quitar al imperio romano, yo no sé qué pensaron, si iban a pelear, si él iba con, no sé qué iba a hacer, iba a quitar el imperialismo que había en ese momento, les iba a entregar su libertad y los iba a gobernar y se iba a sentar en su trono. Estoy hablando de que ellos pensaron eso, ¿sí? Pero resulta que viene Jesús, como usted y como yo, nacido de mujer, nacido de una familia común y corriente. Encima de eso, hijo de un carpintero, imagínense eso, ¿sí? Hijo de un carpintero. Y cuando lo ven, que el estándar que Jesús pone es un estándar complicado, es un estándar difícil de vivir, porque Jesús viene y en el estándar pensaron que él iba a quitar la corrupción. Pongan la atención, ya ahí empieza la gente a equivocarse. Los judíos pensaron que iba a quitar la corrupción que había. Ahorita lo voy a enseñar con la palabra, la corrupción que había, que no es muy diferente a la que existe hoy. Y entonces cuando Jesús viene y dice, hay que darle al César lo que es del César, no, ese no es Jesús, ese no es el Hijo de Dios, eso no es lo que yo quiero. Ese cuate no es lo que estamos esperando. ¿Cómo que hay que darle al César lo que es del César? ¿Cómo así que, o sea, que le tengo que apartar de mi sueldo una ofrenda para Dios y le tengo que apartar mi impuesto al César? No, hombre, ese no es Jesús. Va, se lo dejo ahí, vamos con otra. Mire pues, el soldado romano, porque eso es algo del corazón, hermano, eso es bien complicado. El soldado romano venía caminando y si se le daba la gana, porque se cansaba por fregar, le decía a un judío, vení para acá vos, cargame la capa. Creo que era 1 kilómetro, creo yo. Entonces Jesús dijo, y si te dicen cárgame 1 kilómetro, llévale 3, no 1. Ah, no, ese no es Jesús, ese no es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Yo pensé que nos iba a venir a rescatar y este cuate lo que viene es a ponernos más opresión. No, ese no es el Hijo de Dios. Entonces la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque, hermano, no encaja, no es lo que usted quiere oír. Dígame, es lo que queremos oír nosotros. Entonces por eso en este momento Guatemala está convulsionada porque los sistemas globales mundiales que están operando de la misma manera, con caos, están operando. Vaya a indagarlo. Mire, le voy a decir una cosa, bendito sea Dios, hermano, a los que están orando, a los que estamos orando, hermano, están funcionando las oraciones. Lo que pasa es que no van a funcionar. Tampoco crea que es una sopa instantánea en el microondas la oración. La mete 5 minutos y ya está su milagro, hermano. No, pero ¿sabe qué? Ayer me mandaron un video, yo lo compartí a algunos. Hermano, en la Cámara de Estados Unidos ya están interrogando a esta mujer de apellido Power, se me olvida el nombre, y ya se comprobó en Estados Unidos, esto no es una noticia guatemalteca, donde se está comprobando que Estados Unidos ha gastado cientos de millones de dólares. Mire esto, pues, pongan la atención a esto, apoyando ONGs en pro del movimiento LGTB, cuando Guatemala ni siquiera apoya el movimiento LGTB todavía, movimiento pro aborto, movimiento, no sé qué otros movimientos, que Guatemala ni siquiera tiene ONGs pro aborto todavía aquí, pero ellos han justificado esos millones para mover a las masas y crear este caos que está habiendo. Esto está pasando en Estados Unidos, esto usted no lo sabe. Y están interrogando a esta persona y le dice, ¿cómo es posible que Guatemala es pro vida y ustedes están moviendo esos millones? Entonces están pidiéndole cuentas. Ahí estaba la mujer, no daba ni la cara, no sabía ni cómo justificar. En Estados Unidos es la Cámara de Representantes de Estados Unidos, están pidiéndole cuentas por qué están gastando tanto dinero en Guatemala. Fíjese que, imagínese esto, ¿a causa de qué? De las oraciones de la iglesia, hermano. Hay gente que está orando. Yo sé que hay, mire, yo le voy a decir una cosa, yo sé que tal vez hay iglesias que no hacen su función, pero hay mucho pueblo cristiano, hay un remanente que sí está orando, hermano.
que está clamando, que le está pidiendo a Dios que, mire, nosotros somos pacificadores. Así que le voy a decir una cosa, no se va a estar yendo a meter usted a hacer manifestaciones y a bloquear tampoco, porque no vamos a pelear las mismas armas del mundo. Nosotros somos pacificadores. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado, ¿qué? ¿Verdad? Entonces no va a salir usted que ahí lo voy a ver ahí al hermano Juanito ahí. ¿Cómo es? Miguelito, te vas a ir al bote. No, yo se lo voy a decir de una vez. Yo le voy a decir porque yo sé que el que no es espiritual, el que no tiene temor de Dios, lo que vio ayer que le pasó a la familia de Miguelito, bueno estuvo, los hubieran matado. Si usted habla así es porque usted ni tiene temor de Dios ni conoce a Dios, menos amor. Eso no es posible, hermano. ¿Qué está pasando aquí en esta nación? Que se creen que es el 80% de gente cristiana. No que en la antigua están los cristianos, pues, porque hay 15, 30 iglesias cada 2 cuadras. Entonces no sé si está entendiendo lo que está pasando en el mundo. El mundo está corrupto. No va a creer usted que la corrupción es el presidente de Guatemala. El mundo ya está corrupto, hermano. Y nosotros tenemos que prepararnos para santificarnos, para que estemos listos cuando el Señor venga. Lo que está pasando en el mundo, principio de dolores, hermano. Mire, ayer estaba yo viendo en vivo lo que está pasando en Israel. Está tremendo eso, hermano. Mire, es terrible lo que pasó, los asesinatos, cómo Hamás entró y mató gente, mató niños. Mire, horrible cómo degolló a los niños, los masacró y los dejaron ahí como burla. Llevaban mujeres quebradas y mire, eso de película horrible, una cosa. La maldad está activada en el mundo. Les pegó en el ego a los israelitas. Violentaron su sistema de control, que ellos tienen un sistema de control muy fuerte, y los tomaron por sorpresa. ¿Sabe por qué los tomaron por sorpresa? Una de las hipótesis por qué Israel, teniendo tanta inteligencia, se burlaron de ellos. Vamos con los corruptos. Para los que vean este mensaje, entiendan que la corrupción no lo va a quitar nadie, porque Israel comenzó a contratar. Y le voy a decir una cosa, porque hay que pararse en un plano imparcial. Hermano, también está sufriendo la gente palestina, está sufriendo, hermano. Hay gente inocente ahí en medio también, porque Hamás es una célula terrorista y está utilizando a los niños y a las mujeres, y está diciéndole a la gente: si ustedes huyen, los vamos a matar, se tienen que quedar acá para usarlos de escudo para que no los maten a ellos. Entonces ahorita hay daño colateral, se llama eso. Gente que no tiene nada que ver ha muerto ya. Pero entonces Israel comenzó a contratar a los palestinos, a darles trabajo y a pagarles bien, pensando que eso iba a aplacar el odio que ellos tienen hacia Israel, y que entonces ellos iban a estar felices porque tienen electricidad, tienen agua, tienen luz, tienen trabajo, y entonces se infiltraron un montón de la célula, y por eso fue que se les infiltraron en Israel, ¿sí? Es parte, ¿verdad? Es parte de muchas cosas, pero eso. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque se da cuenta, usted le pueden dar lo que usted quiere, pero usted nunca va a estar feliz, hermano. ¿No le ha pasado eso? Yo le voy a decir una cosa, yo he conocido gente, mire, yo lo puedo decir, y cuando lo digo a veces me da miedo, porque como sé que hay gente inmadura, van a pensar que estoy hablando de un hermano que no está viniendo de la iglesia, o de alguien que no lo hemos visto. Pero yo conozco gente, tiene casas, como dice el spot de aquella promoción de Banco GIT: casas, carros, sueldo a punto, y son infelices. Y no son felices y son mal agradecidos con Dios. Entonces a usted le pueden dar todo, pero usted puede ser un infeliz y no estar feliz. Y usted puede tener tal vez nada, tal vez solo alquila, y usted puede ser la familia más feliz. Sí, que dice la Biblia: mejor vivir, lo voy a parafrasear porque no me recuerdo exacto el tema, mejor vivir en casa sencilla que en casa lujosa con mujer rencillosa, dice. ¿Qué significa eso? Mejor estés en un lugar sencillo pero feliz. Con mi esposa hemos llegado a casas, hermano, que, discúlpeme, yo lo bendigo, pero hay unas casas preciosas, hermano, que uno dice, no cualquiera va a tener una casa así. Pero grandes problemas, separaciones. Están juntos, casados, pero como dice el dicho, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Ya no hay amor, ya no hay respeto. Pero usted los ve, que uno, cualquiera, ay, cómo quisiera tener esa casa, ese matrimonio. No todo lo que brilla es oro. Fíjese, fuimos hace unos años con mis hijos a la mina del Edén, allá en Zacatecas,
Y entonces te explican el dicho que dice: no todo lo que brilla es oro, porque hay unos metales que se parecen al oro, pero cuando lo hacen las pruebas para ver si es oro, no es oro, ¿va? Por ejemplo, creo que el oro tiene una densidad. Por eso no sé si se ha visto películas que agarran la pepita de oro y lo mastican, ¿sí? Porque el oro tiene cierta densidad, pero si usted mastica, no es oro, y lo mastica, se le quiebra el diente. Entonces por eso dice: no todo lo que brilla es oro. Entonces cuando vemos nosotros a Jesús, hermano, vemos nosotros que había un sistema corrupto, ¿sí? Entonces Roma no era un sistema corrupto. Jesús vino y sus hermanos no lo recibieron, no les pareció, porque puso estándares muy duros. Entonces le dice al soldado romano: si te dice que vayas una mía, llévalo 3. No, eso no me gusta, Jesús. Discúlpame, Jesús, pero eso sí no. Luego Jesús pone otros estándares y dice, ¿sí? Trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. Tampoco me gusta, Señor, porque la vieja de la esquina me insulta. Entonces, ¿cómo la voy a amar? El viejo de la esquina me trata mal. Estoy hablando coloquialmente como guatemalteco, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a amar? No sé si está entendiendo que el estándar que Jesús vino a poner era un estándar bien complicado. Era un estándar difícil de entender. Por eso le decían a Jesús: ay, qué nueva doctrina es esta, porque es que lo que Jesús venía a hacer les rompía la cabeza, ¿sí? Fíjese pues, los judíos, ellos creen que no necesitan salvarse, porque para ellos el Mesías no ha venido, Jesús no ha venido. Es más, ponga videos de YouTube. Hay algunos ahí youtuberos que han ido a Jerusalén. Nosotros estuvimos en Jerusalén y lo comprobamos. La gente no sabe ni quién es Jesús en Jerusalén. Usted es aquí el cristiano religiosón que, ay, oramos por Israel. Ay, que los israelitas y el embajador aquí de Israel, de Guatemala en Israel, ¿verdad? Porque como de plano. Pero en Israel, hermano, no saben quién es Jesús. Es más, y si usted se pone a predicar, lo meten preso. Se lo digo de una vez, no va a creer. Lo que sucede es que como vamos en tour a Jerusalén y nos llevan a la tumba donde se cree que estuvo Jesús, y estamos en el mar, uno se siente, hermano, siente la unción. Pero allá en Israel no creen en Jesús. Los judíos están esperando que venga el Mesías, y los judíos no creen en la salvación. Ellos ya son salvos. Para ellos ya son salvos. ¿Saben uno de los requisitos para ser salvos? Porque son hijos de Abraham. Es que ellos, las buenas obras. ¿Y qué dice la palabra? No es por obras, ¿para qué? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el cristianismo viene a cambiar los estándares que nosotros hemos aprendido, creemos? Entonces, hermano, ¿por qué le hablo, pastor? ¿Y qué tiene que ver esto con la corrupción? Hermano, es que ahora usted va a entender ahora, hombre, va a entender que como dice el dicho chapín, porque ese creo que sí es chapín, que no te den atol con el dedo. No te estés creyendo, hombre, que alguien va a quitar la corrupción. Discúlpame. No te quiero bajar tus esperanzas, no quiero que te desanimes, tampoco quiero que creas que soy del pacto de corruptos, porque así es, esto es lo que te han vendido ahorita, que el que no está con el Señor, con la figura de esta planta que está aquí, ¿verdad? Somos del pacto de corruptos. Discúlpeme, hermano, yo no soy el pacto de corruptos de nadie. Tenga cuidado de que no lo estén manipulando y no lo estén engañando a pensar como usted no tiene que pensar. Usted no tiene que pensar como los demás. Usted tiene que pensar con sabiduría de Dios. Y a través de la palabra se lo quiero enseñar, ¿verdad? Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. ¿De qué? De corrupción. No sé si ahí, mire. Otra vez lo leo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Hermano, la plenitud, hermano, este mundo está corrupto, hermano. Ahorita estaba viendo ayer vi un reportaje que me dejó impresionado de cómo Hamás y Palestina utilizan armas de Corea del Norte, de Rusia, de algunos otros países árabes de una manera incorrecta. O sea, no tienen el permiso para utilizarla. Hay un tráfico de armas en el mundo como usted no tiene idea. ¿Cómo se le llama eso? Corrupción. Es que tenemos que entender, hermano, que este mundo está corrupto, hombre. No venga a creer usted que
Mire, ¿qué dijo el presidente AMLO, este viejito que está ahí en México? Cuando entró antes del primer sexenio, vamos a quitar la corrupción, y la gente votó por él. Vaya a ver, yo voy a México, hermano, México es más corrupto que la palabra corrupción. Y no porque me lo contaron, sino porque conozco personas que dicen, pastor, esto es corrupción, pues aquí es una corrupción bárbara. Pero AMLO les dijo que ya no iban a haber corruptos en el gobierno, dijo. Entonces yo lo que quiero que usted y yo entendamos es: no estemos poniendo nuestros ojos en nadie. ¿Qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador en Él pongamos los ojos, hombre. Mire lo que está pasando en Guatemala, hermano. Hay que seguir orando. No puede ser posible que guatemaltecos peleándose con guatemaltecos. Hombre, hermano, eso a mí me da tristeza si somos un pueblo cristiano. ¿Cómo así que, mira, Byron, si no salís a manifestarte, multo y sos un corrupto? Ahí tengo que ir porque no me pueden estar obligando a hacer lo que yo no quiero hacer. Discúlpeme, no me se trata de obligar. ¿Quién le gusta que lo obliguen a hacer lo que no quiere hacer? Entonces, sí tenemos que, pero vamos a la palabra para poder entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, mire esto, pues. Sigamos, solo leamos otro pasaje y ahí nos vamos a algo bien grueso para que usted entienda que ya todo el sistema político eclesiástico cuando vino Jesús era corrupto, hombre. Y Jesús no pudo quitar la corrupción, de una vez se lo digo. Por eso no creyeron en Jesús. El apóstol Pablo no pudo con el monte de la política, no pudo. Y así va a encontrar usted durante la historia, hermano, que esto se sigue repitiendo. Entonces tenemos, pastor, y entonces ¿qué hacemos? Ahorita le digo. Gálatas capítulo 6 verso 8. Gálatas capítulo 6 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Ahora ampliemos un poco más. ¿Qué es entonces la corrupción? ¿Sí? Mire pues, nosotros tenemos que ser completos. Repita conmigo: completos, plenos. La plenitud es un estado, hermano, exacto y perfecto que el hombre debe de alcanzar, ¿sí? Pero cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, se volvió corrupto, ¿sí? Porque su plenitud en ese momento era caminar en la obediencia de Dios, era caminar bajo la sombra del Altísimo, era caminar bajo la presencia de Dios, ¿sí? Pero cuando él no obedeció, entonces dice la palabra, hermano, él inmediatamente se volvió corrupto, ¿sí? Y fue echado del Edén. Luego viene Jesucristo, el postrer Adán, ¿sí? Fue alma, dice el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrero viene y al postrero lo quiere tentar Satanás y no lo logra, ¿sí? Otro día voy a predicar de eso, ¿sí? Al primero lo quiere tentar Satanás y no lo logra, ¿sí? Lo quiere atacar el sistema religioso del Sanedrín que estaba en ese momento, que era corrupto, ¿sí? Porque le voy a decir una cosa: ese sistema de la iglesia ya estaba politizado, metido con la política de Roma. Entonces por eso se molestaban tanto de que Jesús les llegó a hacer pedazos su sistema. Ahorita se lo enseño, ¿sí? Bíblicamente. Entonces ya estaba corrupto. Entonces, por favor, hermano, de verdad, hermano bello, y los que nos ven, no crean que nadie, pastor, y si queda Donald Trump, él sí va a ser, hermano, solo le quiero explicar esto para que usted lo entienda, porque sé que hay quienes no lo entienden y sé que hay quienes sí entienden. Los demócratas en los Estados Unidos son liberales. Ellos están a favor de todo, del homosexualismo, del LGTB, de movimientos equivocados. Ellos aceptan cualquier cosa con tal de llamar la atención del voto humano, ¿sí? El presidente Biden, vaya a verlo, vaya a buscarlo. Todo lo que le digo no me lo contaron, ni una se lo digo, ni lo vi en una noticia fake y se lo estoy contando. Lo fui a indagar y es verídico. La campaña más perversa de la historia la hizo Biden hace unos meses, ofreciendo un montón de perversiones para que la gente vote por él. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos es un país igual que Guatemala, las generaciones nuevas de gente joven.
Y a la gente joven le encanta. Mire, yo le voy a decir algo y lo digo con certeza. Si tenemos hijos rebeldes, si tenemos hijos que no se someten y viene un presidente y dice: a todos los jóvenes que voten los vamos a dejar, les vamos a firmar una ley para que hagan lo que les dé la gana, yo voto por bien. Ay, nuestro Salvador, porque se quieren emancipar de sus papás. Entonces él hizo una campaña perversa, ¿va? Son los demócratas. Los republicanos son más conservadores, pero no le estoy diciendo que son perfectos. Póngame atención a esto, porque esto es importante que yo se lo diga, porque si no, es que usted, los republicanos son más conservadores, están a favor de la vida, no aceptan movimientos que van en contra de la naturaleza de Dios, pero no le estoy diciendo que van a ser santos, inmaculados. Entonces, republicanos, demócratas, luego en Guatemala, derecha, izquierda. Derecha son conservadores. Pero dijo por ahí Jaime Bailey, me gustó, Jaime habla cosas muy buenas, es gracioso y tiene cosas muy buenas, un hombre muy... Bailey dice en una entrevista que le hacen, él dice, comienza diciendo: la derecha roba, pero la derecha está acostumbrada, dice, al dinero. La mayoría de que llegan de derecha tienen dinero, entonces ellos roban, pero la izquierda, dice, la izquierda cuando llega al poder roba, y cuando se va sigue robando y sigue robando por años, ¿sí? Entonces yo quiero que usted entienda esto. El mundo, hermano, está perdido, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar en Cristo Jesús la salida de lo que está pasando, ¿sí? Si no, nos vamos a perder y nos va a ganar el sistema. Ya ahorita hay un montón de jóvenes. Yo miro jóvenes de 23, aquí hay jóvenes universitarios, tengo hijos universitarios de esta edad, de 23 años peleando una causa. Ahí salen, ¿verdad? Yo miro los videos, al inicio me daba cólera, pero después digo, no, son jóvenes, señoritas, 23 años, tengo un hijo de 23 años, que los engañan, ¿verdad? Pues imagínate que yo llame ahorita a un joven acá, yo soy alguien maquiavélico, pero que me estoy vendiendo como el salvador de una nación. Y llame a una jovencita: ven, hija, mira, tienes el perfil para guiar a la juventud para un nuevo movimiento, vamos a sacar la corrupción. Se lo van a creer porque ellos no han vivido. Levanten la mano aquí, ¿quién vivió el conflicto armado interno aquí en Guatemala? Si alguien vivió ese conflicto. Aquí no, pero yo viajé a los 331 municipios y yo entrevisté gente. Es más, estuve en comunidades de mujeres viudas donde a todos los esposos los mató y los masacró la guerrilla, ¿sí? Entonces ellos cuentan una verdad diferente a la que nosotros podemos conocer. Estuve en comunidades ishiles, no en Uspantán, allá arriba en todo lo que es el Triángulo Ishil, donde la gente amaba al general Efraín, porque dice que gracias al general Efraín él hizo las autopatrullas de autodefensa civil y les dio armas, porque si no el ejército los hubiera desaparecido. Eso es lo que dice un grupo en el Triángulo Ishil. Tengo amigos pastores que hoy son pastores, pero que estuvieron, sus familias fueron masacradas, dicen lo mismo. Hay otro grupo que habla fatalidades del ejército, ¿verdad? Porque le voy a decir una cosa, sin duda alguna, hubieron comunidades donde el ejército hizo maldades. Tal vez perdieron la cabeza, hicieron maldades, violaron mujeres, mataron gente, pero hubieron lugares donde la guerrilla hizo maldades también. Entonces no sé si me entiendo, ¿sí? Cada quien va a contarle a usted una verdad. Yo conozco gente que me ha dicho: no, mi papá sufrió por el ejército. Sí, lo creo, yo lo creo, porque son daños colaterales, ¿me explico? Hay una comunidad muy linda, hubo una comunidad, le estaba contando yo a mi papá, creo que él me dijo que él la conoció, donde dice que la iglesia adventista, eso, del conflicto armado. Y yo conozco a una persona, porque yo voy con una persona que estudia ahí, que me hace unas terapias, que era una universidad, fíjese, adventista, cristiana adventista, donde les estaban enseñando toda la medicina alternativa botánica, entonces era muy preciosa la universidad. Habían jóvenes de varias nacionalidades y los capacitaban, ahí se iban a vivir como internados. Dice que era un lugar precioso, vivían así como era un sueño ese lugar, ¿sí? Vivían en el campo, un lugar precioso. Todo porque se fueron a meter unos muchachos de la guerrilla, se fueron a meter ahí a esconderse. Les avisaron a los soldados y desaparecieron ese lugar. Mataron gente inocente también.
Entonces, hermano, el mundo ha sufrido. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Acompáñeme pues para ver esto. San Juan capítulo 2, verso 13 y 19. Ahí va a ver esto. Pues aquí se pone buena la cosa para que usted vea lo que dice. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. San Juan capítulo 2, verso 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Venimos a hacer un fondo aéreo, ya voy a terminar. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas. Póngale atención pues, iglesia. A los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Usted ya leyó el contexto de todo esto? ¿Ya leyó la historia de este pasaje bíblico? Uno lo lee y uno dice, Jesús se enojó. ¿Sabe qué? Ahora le voy a contar pues, para que se dé cuenta que la corrupción está metida desde hace tiempo, hermano. Y que nosotros, nuestra tarea es santificarnos y ser luz allá afuera. Por eso es que somos la luz del mundo, ¿sí? Somos la sal de la tierra. Entonces resulta, hermano, mire, resulta que la gente, el pueblo, la diáspora, los judíos de la diáspora, o sea, los judíos que vivían en regiones que no eran Jerusalén, algunos vivían en Persia, otros vivían en lo que hoy es Irán, lo que hoy es Egipto, lo que hoy es Palestina, que en aquel tiempo no se llamaba Palestina, y algunas otras partes, hermano, Chipre, Etiopía, pero llegaban al templo cada año. Y cuando llegaban al templo cada año, ellos llevaban su ofrenda. Fíjese pues, pongan la atención a esto. Ellos se habían preparado algunos por todo el año, llevaban sus ofrendas. Mire pues, llevaban las ofrendas más pequeñas, eran las palomitas, ¿sí? Según la capacidad económica que la gente tenía. Llevaban ovejas, imagínense, llevaban bueyes para hacer un sacrificio. Pero como el sistema estaba corrupto, entonces resulta que cuando llegaban, fíjese, cuando llegaba yo, digamos, yo traía mi ovejita, la preciosa, la traía. Llegaba el sacerdote, llegaban otros que pertenecían al templo y empezaban a examinarla y de repente, no, esta oveja tiene la uña salida, no me puede servir, esto es prófana. Entonces habían ovejas ahí, aguanten, que esas sí estaban certificadas. O sea que no se asuste que esto pasa hasta en donde sacan pasaportes, donde sacan trámites, le va a pasar esto, le pasa al mundo, ¿sí? Entonces dice que cuando la oveja supuestamente dice que tenía fallas, el animalito, entonces le decían a la persona que había venido a hacer su sacrificio, miren hermano, fíjese que no se puede, ¿verdad? Pero aquí tenemos ovejas, tenemos palomas, tenemos bueyes, tiene que comprarlo aquí con nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces aguanten que estos sí estaban certificados y se los vendían. Pero aquí, ahí no pasaba todo. Resulta que no aceptaban las monedas y el dinero que llegaban. Por eso habían casas de cambio ahí. No, hermano, si uno cuando mira esto, ¿usted cree por qué cree que Jesús se enalteció? Se molestó. Y entonces dice que le decían a la gente, mira, esa moneda no vale, entonces te vamos a hacer lo que pasa hoy en los aeropuertos. Pero te va a costar, te vamos a ganar unos puntos también. Eso ya existía, hermano. Uno llega a un aeropuerto, cambia su moneda y le roban puntos. Usted mira el cambio del día y dice usted, me va a beneficiar. Cuando llega usted le dan menos. ¿Por qué? Porque los que cambian se roban los puntos, se roban el dinero para acá. Por eso ese es el negocio. Esto estaba pasando en la iglesia, hermano. Y los sacerdotes estaban confabulados con los recaudadores de impuestos, que eran los que tenían la obligación de cambiarle las monedas. Entonces la gente, hermano, se quedaba callada, no decía nada y se acostumbró a este sistema. Otra vez para que entonces tenga sentido. Y las ovejas y los bueyes, dice, lo que estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, vendían bueyes, y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos.
y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dice San Juan. Lucas dice: la habéis convertido en cueva de ladrones. Y tenemos que entender nosotros, hermano, que esto ya estaba en el mundo, ¿sí? Y esto ha entrado a la iglesia. Mire, ¿por qué le llaman a Roma la gran ramera? Creo que se lo dije el domingo pasado. El Papa Francisco dice que va a empezar a bendecir los matrimonios igualitarios. Entonces, hermano, ¿hacia dónde se dirige el mundo? El mundo se dirige hacia un sistema corrupto completo. Mire, entonces se da cuenta. Entonces aquel hombre, se recuerda aquel hombre Zaqueo. Mire, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó. Usted ya sabe la historia de este hombre. También tenemos la historia de Zaqueo. Eran recaudadores de impuestos, corruptos, y Jesús llamó a ese tipo de gente. Entonces, ¿cuál es el mensaje esta mañana para que entendamos? Primero quiero que entienda algo, ¿sí? Voy a repetir, pero ya voy a aterrizar. Nadie humano va a quitar la corrupción del mundo. Y me bajo al nivel de Guatemala, mano, nadie va a quitar la corrupción que existe en Guatemala, mis amados hermanos. Mire, los audios, esos audios que están ahí se quedaron para el olvido porque nadie hizo nada. De este hombre que maneja las farmacéuticas en Guatemala, Gustavo Alejos. Es una burla, hasta su manera de hablar, ¿verdad? Sí, nos ha ido muy lindo. Mira que ha estado muy lindo el negocio, como muy lindo. Hermano, ese desgraciado ha ganado millones y millones de quetzales por vendiendo medicina sobrevalorada y nadie le dice nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea de Guatemala? ¿Sabe qué? Este es el tiempo, hermano, donde Dios tiene que comenzar a usar a hombres y a mujeres que oren, hermano, porque lo único que va a detener estos sistemas es la oración, aunque usted no lo crea. Y que Dios exponga y Dios saque a la luz la verdad, no peleando, hermano. Es que por eso dice Pablo, dice: nuestras luchas no es carne ni sangre. Mire, lo que la gente no sabe es que cuando usted va a manifestar ahorita ahí están los chamanes haciendo altares de brujería y de hechicería, empoderando estos movimientos. Vaya a ver ahí, hermano, las manifestaciones que hubieron, hermano. Discúlpeme, yo no vengo de una familia pomposa, hermano. Un montón de gente, ¿cómo se le dice? Delincuentes ahí, no dejando pasar a la gente. Delincuentes chisteando. ¿Sabe qué dijo una persona? Ahí salió comprobado. Hermano, muchos de los que están ahí están fregando la pita, pues están disfrutando que no dejan pasar a nadie. Ni siquiera están peleando una verdadera causa. Entonces, y usted y yo peleándonos y agarrándonos por las redes y corrupto. No, yo lo voy a motivar a los cristianos. Ya no es tiempo de estar peleando, es tiempo de orar. Es tiempo de intimar. Es tiempo de pelear la batalla, pero de rodillas, pelear la batalla orando. O sea, no es tiempo de confrontar, hermano, y estarse maltratando con uno, con el otro, estar peleando que yo tengo la razón, que tú tienes la razón. No, es tiempo, hermano, de orar, porque los tiempos ya son cortos, hermano. Miren lo que dice Isaías 1:4. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, en la versión NBI, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Se da cuenta? Esta es la historia del mundo. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Porque aquí no es todo negativo. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: Cristo Jesús, esperanza de vida. Nuestra esperanza es el Señor, hermano. Por eso esperamos su venida, hermano, porque cuando estemos en su gloria, lo primero que se nos va a entregar es un cuerpo incorruptible. O sea, ya no va a ser corrupto mi cuerpo, y ya no va a haber corrupción. Ahí sí ya no va a haber corrupción. Si entendemos eso, vamos a orar más y pedirle a Dios más por esta nación, por este país. Deje de estar peleando con su cuate, con su compañero. Hay hasta pastores orando ahí en los bloqueos, hermano. Discúlpeme, ignorantes.
orando. Y hace un rato, y cuando comenzó el bloqueo, los chamanes estuvieron haciendo sus brujerías ahí. No, tenemos que orar. Oremos por Guatemala, que Dios quite la venda mágica que hay, que la gente no entiende lo que se está viendo. Y que usted y yo estamos como el Real Madrid y el Barcelona, ¿verdad? Peleándonos porque echó gol Messi, y los del Real pelean enojados, pero en el camerino Cristiano Ronaldo y Messi riéndose y abrazándose como cuates. Así están los políticos. Ellos están riéndose de nosotros que se están peleando, y ellos sentados felices en su casa. Ni asoleados está este ingrato, solo esperando que el pueblo se mate entre ellos. No, es tiempo de orar, hermano, y de pelear espiritualmente, y no estar peleando humanamente, ¿sí? Porque el verdadero pacto de corruptos que se inventó esta Tel Maldana y el señor Sandoval, que están allá escondidos en Estados Unidos, no es el que no quiere apoyar una manifestación. El verdadero pacto de corruptos ya existe desde hace más de 2000 años. Esto ya está, hermano, eso no se lo inventó nadie. Y nosotros tenemos que orar para que esa corrupción no atrape a la iglesia, no atrape a la iglesia. Yo le pido, póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta hora.